Primavera de 1938. El tren avanza lentamente por el paisaje austríaco. Dentro de los vagones, hombres esposados, confundidos, asustados. Muchos ni siquiera saben a dónde van. Solo saben que los arrestaron en sus casas, en sus trabajos, en la calle. Algunos son políticos, otros son criminales comunes según las leyes nazis. Unos pocos son judíos. Todos comparten el mismo destino, una pequeña ciudad a orillas del río Danubio llamada Mauthausen. Lo que les espera no es un campo de trabajo normal, es algo diferente, algo que los propios nazis clasificarían con una categoría especial, Stufe 13 o categoría Tercere. En el sistema de campos nazis, esa clasificación significaba una sola cosa: exterminio por trabajo. Los prisioneros de Mauthausen no debían sobrevivir. Debían morir trabajando. ¿Por qué Mauthausen? La elección del lugar no fue casualidad. En las colinas que rodean la ciudad existe una de las mayores canteras de granito de Europa Central. El granito es una roca dura, pesada, difícil de extraer. Los nazis necesitaban ese granito para uno de los proyectos más ambiciosos de Hitler: reconstruir las ciudades alemanas como monumentos al poder del Reich. Berlín, Nuremberg, Linz, la ciudad favorita de Hitler que quedaba apenas a 25 kilómetros, necesitarían millones de toneladas de piedra. ¿Quién iba a extraerla? Los prisioneros, hombres que no costarían nada, que serían reemplazados cuando murieran, que serían explotados hasta el último aliento. En agosto de 1938, apenas 5 meses después de que Alemania anexara Austria, llegaron los primeros prisioneros a Mauthausen. Eran 300 hombres transferidos desde el campo de concentración de Dachau, en Alemania. Llegaron con ropa de verano a un lugar donde en invierno la temperatura cae a bajo cero, sin barracones terminados, sin instalaciones sanitarias, sin comida suficiente. Durmieron en el suelo de tierra durante semanas. El SS Standartenführer Albert Sauer y la visión de la muerte productiva. El primer comandante del campo, Albert Sauer, tenía una visión casi empresarial del exterminio. No le interesaban las ejecuciones masivas e inmediatas. Eso, en su lógica retorcida, era un desperdicio. Los prisioneros tenían un valor: su fuerza física. Había que extraerla hasta el límite, hasta el último gramo de energía, y solo entonces dejar que murieran. Este concepto, exterminio a través del trabajo, definiría Mauthausen durante sus 7 años de existencia. Era diferente a Treblinka o Auschwitz-Birkenau, donde el objetivo era matar rápido. En Mauthausen, el objetivo era matar lentamente, extrayendo todo el valor económico posible antes del final. Para los prisioneros, eso significaba algo psicológicamente devastador, una agonía prolongada, sin saber cuándo llegaría el fin, trabajando hasta que el cuerpo simplemente se negara a continuar. La escalera de la muerte. El corazón de Mauthausen era la cantera de Wiener Graben, y el corazón de la cantera era una escalera de 186 escalones, tallados en la roca viva, que bajaban desde el campo hasta el fondo de la cantera. Los prisioneros tenían que bajar cada mañana y subir cada tarde cargando bloques de granito que pesaban entre 30 y 50 kilogramos. Subir 186 escalones con 40 kilos sobre los hombros, exhausto, hambriento, después de horas de trabajo en el frío, era una prueba que muchos no superaban. Los que caían eran empujados por los guardias, los que morían caían sobre los que venían detrás. Los sobrevivientes la llamaron la escalera de la muerte. No era una metáfora, era una descripción literal. Simon Wiesenthal, el célebre cazador de nazis que sobrevivió a Mauthausen, recordó años después: cada día en la escalera era una elección, o subías o morías, no había término medio. Los que dudaban un segundo eran empujados. Aprendías a no dudar. El campo que nadie conoce. Hay una paradoja histórica dolorosa en la historia de Mauthausen. A pesar de haber sido uno de los campos más letales del sistema nazi, a pesar de que entre 100.000 y 320, 0,0 personas murieron entre sus muros o en sus subcampos,
Los historiadores aún debaten la cifra exacta. Mauthausen sigue siendo uno de los campos menos conocidos del público general. Auschwitz se convirtió en el símbolo universal del Holocausto. Treblinka fue documentada por sus sobrevivientes con detalle extraordinario. Pero Mauthausen, ubicado en Austria, en el corazón de la Europa civilizada, durante décadas quedó en las sombras. Parte de esa invisibilidad fue intencional. Austria, después de la guerra, construyó una narrativa de nación víctima de la anexión nazi, ignorando que miles de austriacos participaron activamente en la administración y las atrocidades del campo. El propio Hitler era austriaco. El campo fue construido en suelo austriaco, administrado en parte por austriacos, y Austria tardó décadas en reconocer su responsabilidad. ¿Por qué importa conocer Mauthausen hoy? Mauthausen no fue solo un campo de concentración, fue un sistema. Llegó a tener 49 subcampos dispersos por Austria y Alemania, con más de 200.000 prisioneros registrados en total. Fue el último gran campo liberado por los aliados en mayo de 1945, cuando la guerra ya prácticamente había terminado, y fue el campo donde murieron en proporciones devastadoras españoles republicanos, polacos, soviéticos, judíos, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos y prisioneros de guerra de decenas de nacionalidades. Es la historia de los últimos olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Si esta historia te importa, si crees que la memoria de quienes murieron en Mauthausen merece ser escuchada, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu me gusta ayuda a que más personas conozcan esta historia, que la historia oficial tardó demasiado en contar. La memoria de estas personas depende de nosotros para perdurar. Imagina que abres las puertas de Mauthausen un día cualquiera de 1943 y miras a los hombres que trabajan en la cantera. Lo que ves no es un grupo homogéneo. No son todos del mismo país, ni hablan el mismo idioma, ni llegaron por las mismas razones. Lo que ves es, en cierto sentido, un mapa roto del mundo. Pedazos de 20, 30, 40 naciones distintas reunidos en el mismo horror. Mauthausen fue diferente a muchos otros campos nazis precisamente en esto. Su población fue extraordinariamente diversa, mientras Treblinka fue diseñado casi exclusivamente para exterminar judíos polacos y Dachau comenzó siendo un campo para opositores políticos alemanes. Mauthausen se convirtió en un destino para prisioneros de prácticamente toda Europa. Los españoles, los primeros olvidados. El primer gran grupo que llegó en números significativos fue, sorprendentemente, el de los republicanos españoles. Entre 1940 y 1941, más de 7.000 españoles fueron deportados a Mauthausen. La mayoría habían combatido contra Franco en la Guerra Civil Española, y tras la derrota republicana en 1939, huyeron a Francia. Cuando los nazis invadieron Francia en 1940, encontraron a miles de estos refugiados en campos de internamiento franceses y los deportaron. Llegaron creyendo que, como no eran ciudadanos de países en guerra con Alemania, recibirían un trato diferente. Se equivocaron. Fueron clasificados como apátridas rojos y enviados directamente a las categorías más duras del campo. La historia de los españoles en Mauthausen es especialmente trágica porque durante décadas fue prácticamente desconocida. La España de Franco no reconocía a estos hombres como ciudadanos dignos de memoria. Las democracias occidentales, incómodas con la guerra civil, preferían no hablar del tema. Los propios sobrevivientes, cuando regresaron, a menudo guardaron silencio para no ser perseguidos por el régimen franquista. Antonio García, un mecánico de Barcelona que sobrevivió al campo, contó en una entrevista grabada en los años 70. Cuando volví a España, no podía hablar de lo que había vivido. Me llamaban rojo, comunista. Nadie quería escuchar. Durante 20 años no dije una palabra. Vivía con aquellas imágenes solo de noche, sin poder contárselas a nadie. De los más de 7.000 españoles deportados a Mauthausen, apenas 2.000 sobrevivieron. Los polacos, víctimas de una doble ocupación. El grupo más numeroso en Mauthausen a lo largo de toda la guerra
fue el de los prisioneros polacos. Polonia fue invadida simultáneamente por Alemania y la Unión Soviética en septiembre de 1939, y desde el primer día, las élites polacas, intelectuales, oficiales del ejército, sacerdotes, profesores, políticos, fueron objetivo sistemático de exterminio. Los polacos en Mauthausen llegaron en oleadas, primero los intelectuales y líderes de la resistencia, luego prisioneros de guerra, luego civiles detenidos en redadas masivas. Muchos ni siquiera sabían exactamente por qué habían sido arrestados. Tadeusz Sobolewicz, un actor de teatro de Varsovia que fue deportado a Mauthausen con 17 años, escribió en sus memorias: «Tenía 17 años, estudiaba teatro. Un día los alemanes hicieron una redada en el barrio y me llevaron junto con mis vecinos. No habíamos hecho nada. No éramos resistencia. Solo éramos polacos y eso era suficiente para ellos». Sobolewicz sobrevivió y pasó el resto de su vida testimoniando en escuelas y universidades, consciente de que su supervivencia lo convertía en depositario de la memoria de miles que no pudieron hablar. Los soviéticos, el enemigo racial. Después de la invasión alemana de la Unión Soviética, en junio de 1941, comenzaron a llegar a Mauthausen prisioneros de guerra soviéticos en números masivos. Su situación era particularmente desesperada porque la ideología nazi los consideraba subhumanos, Untermenschen, y por tanto no merecían ni siquiera el trato mínimo exigido por las convenciones de Ginebra para prisioneros de guerra. Los soviéticos llegaban ya en condiciones físicas devastadoras, después de marchas forzadas de cientos de kilómetros, encerrados en vagones durante semanas, sin comida ni agua. La tasa de mortalidad en los primeros meses de su llegada fue cercana al 100% en algunos grupos. No eran asesinados necesariamente con métodos directos, los dejaban morir de hambre, frío y agotamiento en un área del campo especialmente inhóspita. Los judíos, deportados desde toda Europa. Los prisioneros judíos llegaron a Mauthausen desde prácticamente todos los países bajo control nazi: Austria, Alemania, Países Bajos, Hungría, Grecia, Italia, Francia. Su proporción dentro del campo fue variando a lo largo de la guerra, pero especialmente desde 1944, cuando el régimen nazi aceleró el exterminio ante el avance aliado. Los transportes de judíos húngaros y de otras nacionalidades llegaron en números que desbordaron la capacidad del campo. A diferencia de los campos de exterminio inmediato como Treblinka, en Mauthausen los judíos no eran necesariamente asesinados al llegar. Eran absorbidos en el sistema de trabajo forzado, aunque con una tasa de mortalidad enormemente superior a la de otros grupos. Los olvidados entre los olvidados, había también grupos que raramente aparecen en los libros de historia. Los homosexuales, identificados con triángulos rosas, sufrían un nivel de abuso específico incluso dentro del campo. Eran blanco de burlas, agresiones y experimentos. Los testigos de Jehová, que se negaban a renunciar a su fe o a servir en el ejército, vivían en una especie de terror particular. Sabían que con una sola firma podían ser liberados y elegían quedarse. Su resistencia silenciosa desconcertaba a los guardias. Los gitanos, los asociales, los sacerdotes católicos polacos, cada grupo cargaba su propia forma específica de persecución. Lo que unía a todos estos hombres, porque Mauthausen fue fundamentalmente un campo de hombres, aunque tuvo prisioneras en algunos subcampos, no era la nacionalidad, ni la religión, ni la política. Era el hecho de que alguien, en algún despacho de Berlín o Viena, había decidido que su existencia era un problema que necesitaba ser eliminado. La diversidad de Mauthausen es, en sí misma, una lección histórica. El nazismo no fue solo el holocausto contra los judíos, aunque eso fue su crimen más sistemático y deliberado. Fue una máquina de destrucción que apuntó contra todo lo que consideraba ajeno, inferior, peligroso o simplemente inútil. Conocer quiénes estaban en Mauthausen es el primer paso para entender qué fue Mauthausen. ¿Sabías que más de 7,000 españoles republicanos pasaron por Mauthausen?
¿Te sorprende que esta historia sea tan poco conocida? Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Hay algo particularmente perturbador en la organización de Mauthausen. No era el caos, era el orden. Era el hecho de que el horror tenía horario, tenía normas, tenía burocracia. Los guardias fichaban a la entrada y a la salida. Los prisioneros eran contados con precisión meticulosa. Los muertos eran registrados. Todo estaba documentado con la típica eficiencia administrativa que el régimen nazi aplicaba a todo, incluso al exterminio. El día en Mauthausen comenzaba a las 4 o 5 de la mañana, dependiendo de la época del año. Una sirena despertaba a los prisioneros en barracones que estaban diseñados para 200 personas, pero frecuentemente albergaban 600 o más. Las literas de madera tenían 3 niveles. Los que dormían arriba tenían más calor, pero menos aire. Los que dormían abajo recibían los líquidos corporales de los que estaban encima. No había elección. El apel. El recuento que podía durar horas. Cada mañana, antes de cualquier otra actividad, los prisioneros debían alinearse en el patio principal, la Appellplatz, para el recuento. Esto podía durar minutos o puede durar horas. Si faltaba alguien, si las cuentas no cuadraban, si un guardia de mal humor decidía volver a contar, todos permanecían de pie, inmóviles, bajo el frío austríaco. En invierno, con temperaturas de -10 o -15 grados, vestidos con uniformes de algodón delgado y zuecos de madera, el Appell podía matar. No de un golpe, sino poco a poco. La hipotermia avanzaba despacio, los más débiles caían primero, y los que caían recibían golpes para que se levantaran, y los que no podían levantarse eran arrastrados aparte, y eso significaba que serían seleccionados. Seleccionados. En el vocabulario del campo, esa palabra tenía un significado muy específico. Ser seleccionado no era una oportunidad, era una sentencia. La comida, el hambre como política. Las raciones alimentarias en Mauthausen estaban calculadas con precisión matemática para mantener a los prisioneros funcionando el tiempo suficiente para trabajar, pero no lo suficientemente bien alimentados para recuperarse o acumular fuerza. Era el equilibrio perfecto entre productividad y exterminio gradual. El desayuno era un líquido oscuro que llamaban café, pero no lo era. El almuerzo era una sopa, normalmente agua con restos de vegetales, o en el mejor de los casos, un poco de nabo o remolacha. La cena era un trozo de pan negro y a veces una pequeña porción de margarina o un poco de queso procesado. Un prisionero adulto necesita entre 2.000 y 2.500 calorías diarias para funcionar normalmente. Los prisioneros de Mauthausen recibían, según estimaciones de los propios médicos aliados que investigaron el campo después de la liberación, entre 600 y 1,0 calorías al día. Al mismo tiempo realizaban trabajos físicos extenuantes durante 10, 12, 14 horas. El resultado era inevitable. El cuerpo comenzaba a consumirse a sí mismo. Primero la grasa, luego el músculo. Los prisioneros que llevaban meses en el campo tenían la apariencia que los liberadores describirían con horror. Esqueletos cubiertos de piel, con ojos enormes en rostros sin carne, con piernas tan delgadas que parecía imposible que pudieran sostenerse. Llamaban a estos hombres los Muselmann, una palabra en alemán que nadie sabe exactamente por qué se usó, pero que en el vocabulario del campo designaba a los prisioneros que habían llegado al punto de no retorno. Aquellos cuyo cuerpo y mente habían sido destruidos hasta el punto en que ya no luchaban, ya no intentaban sobrevivir, simplemente esperaban el final con una especie de calma aterradora. El trabajo en la cantera, 186 escalones al infierno. El trabajo central de Mauthausen era la extracción de granito en la cantera de Wiener Graben. Cada mañana, después del Appell y del desayuno, columnas de prisioneros descendían hacia la cantera bajo la vigilancia de guardias de las SS y de los capos. Prisioneros a quienes los nazis habían dado cierta autoridad sobre sus compañeros, utilizando el viejo principio de divide y vencerás. En la cantera,
El trabajo era brutal en su simplicidad. Había que picar la roca, cargar los bloques y subirlos por la escalera de la muerte hasta el área de carga en la cima. Una y otra vez, durante horas, sin descanso suficiente, con el sol del verano golpeando sobre la roca y el frío del invierno haciendo que las manos se pegaran a las herramientas. Los guardias tenían una práctica particularmente cruel que los sobrevivientes mencionan repetidamente: obligar a los prisioneros a correr por los escalones, en lugar de subir caminando. A esto lo llamaban el deporte. Si un prisionero caía, era golpeado. Si caía sobre otro, arrastraba a otros en su caída. En algunos días, los cuerpos de los que habían muerto en los escalones quedaban allí, y los que venían detrás tenían que rodearlos o pasar por encima. La jerarquía dentro del infierno. Dentro del campo existía una jerarquía entre los propios prisioneros, impuesta y cultivada deliberadamente por los nazis. Los capos, frecuentemente criminales comunes a quienes se les daba una pequeña cuota de privilegio a cambio de mantener el orden, podían golpear, castigar e incluso matar a otros prisioneros sin consecuencias. Para los SS esto era funcional. Delegaban la violencia directa y mantenían las manos relativamente limpias. Esta estructura creó dinámicas morales extraordinariamente complejas que los sobrevivientes han analizado durante décadas. ¿Cómo juzgar al capo que golpeaba a sus compañeros? ¿Era un colaborador, un criminal o simplemente alguien que había calculado que la única alternativa era morir? Primo Levi, el gran escritor y sobreviviente de Auschwitz, llamó a esto la zona gris, el espacio moral ambiguo en que el sistema concentracionario colocaba deliberadamente a sus víctimas. En Mauthausen, esa zona gris era tan densa y tan oscura que aún hoy resulta difícil de navegar. ¿Cómo crees que habrías respondido a la zona gris del campo? ¿La jerarquía entre prisioneros? Es una pregunta sin respuesta fácil. Déjanos tu reflexión en los comentarios. En la primavera de 1941, Franz Seereis llegó a Mauthausen como nuevo comandante del campo. Tenía 36 años. Era hijo de un zapatero bávaro. Había tenido una infancia ordinaria, una educación ordinaria, una carrera militar ordinaria. No había nada en su historia personal que lo señalara como un monstruo inevitable. Y sin embargo, durante 4 años, Franz Seereis administró uno de los campos más letales del sistema nazi, con una mezcla de crueldad calculada, eficiencia burocrática y satisfacción personal en el sufrimiento ajeno que lo convertiría, para los sobrevivientes, en sinónimo del mal absoluto. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo se convierte un zapatero bávaro en el hombre responsable de cientos de miles de muertes? La banalidad del mal en Mauthausen. Hannah Arendt, la filósofa alemana que cubrió el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, acuñó una frase que se ha convertido en una de las más importantes del siglo XX: la banalidad del mal. Con ella quería decir que los grandes crímenes de la historia no siempre son perpetrados por monstruos excepcionales. A menudo son perpetrados por personas muy ordinarias que simplemente hacen lo que se les pide, siguen las normas, obedecen la jerarquía, no se hacen demasiadas preguntas. Mauthausen es un caso de estudio perfecto para esta idea. El personal del campo no estaba compuesto exclusivamente por sádicos y psicópatas, aunque lo sabía. Estaba compuesto principalmente por hombres normales, jóvenes alemanes y austriacos de clase media y clase trabajadora, que habían sido asignados allí como función, como trabajo, como carrera. Muchos de ellos habrían preferido estar en otro lugar. Algunos solicitaron traslados, pero la mayoría se adaptó, y al adaptarse, se convirtieron en engranajes de una máquina de muerte. Franz Seereis, el comandante que coleccionaba cabezas Seereis, era conocido por los prisioneros con un sobrenombre: Baby, no por su dulzura, sino por su cara redondeada y aparentemente inocente. La ironía del apodo era tan oscura como todo lo demás en el campo. Bajo su mando, Mauthausen alcanzó los niveles más altos de letalidad. Seereis introdujo o perfeccionó varias prácticas de exterminio: las cámaras de gas,
las inyecciones letales de fenol directamente al corazón, los juegos en los que los guardias disparaban a prisioneros que corrían hacia los alambres electrificados, lo que los nazis llamaban eufemísticamente ir al alambre, que en la jerga del campo significaba suicidarse o ser asesinado en un intento de escape forzado. Siereis también tenía aficiones particulares. Los sobrevivientes testimoniaron que coleccionaba objetos fabricados con restos humanos, encuadernaciones de libros con piel de prisioneros, exhibiciones de cráneos, en una práctica que iba más allá de la eficiencia burocrática y entraba en un territorio que solo puede describirse como sadismo trofeo. Al final de la guerra, cuando los americanos se acercaban, Siereis intentó huir. Fue capturado el 23 de mayo de 1945, 3 semanas después de la liberación. Fue herido en el intento de captura y murió de sus heridas poco después, pero antes de morir dio una declaración, ante testigos, incluyendo a Simon Wiesenthal, en la que describió con detalle sorprendente las operaciones del campo y señaló a numerosos colaboradores. Su testimonio final fue una de las fuentes principales para los procesos judiciales posteriores. Los guardias, el espectro de la normalidad. Debajo de Siereis había una estructura de oficiales de las SS y guardias auxiliares. Los guardias de las SS eran, en su mayoría, hombres entre 18 y 35 años. Muchos habían sido reclutados directamente del servicio militar. Algunos se ofrecieron voluntarios, atraídos por los beneficios, paga extra, raciones alimentarias superiores, exención de servicio en el frente. Su entrenamiento incluía deliberadamente la deshumanización de los prisioneros. Se les enseñaba a ver a los reclusos no como personas, sino como elementos enemigos, parásitos sociales, material biológico inferior. Este lenguaje no era accidental, era una tecnología psicológica para reducir las inhibiciones morales naturales que la mayoría de los seres humanos tienen ante la violencia directa contra otros seres humanos. Funcionaba, no de manera perfecta. Había guardias que ocasionalmente mostraban pequeños gestos de humanidad, que miraban para otro lado, que compartían un trozo de pan. Pero en términos generales, el sistema producía lo que necesitaba. Hombres capaces de golpear, humillar y matar sin colapsar psicológicamente. Los capos. El poder del mínimo privilegio. Los capos merecen una mención especial porque representan uno de los aspectos más perturbadores del sistema concentracionario. Eran prisioneros, no guardias nazis, a quienes se les otorgaba cierta autoridad sobre sus compañeros a cambio de mantener el orden y la productividad. El sistema era brillante en su crueldad. Al poner a algunos prisioneros en posición de autoridad sobre otros, los nazis lograban varias cosas simultáneamente. Reducían el número de guardias necesarios, creaban divisiones y desconfianza entre los prisioneros, y sobre todo implicaban a algunos de los propios prisioneros en el sistema de opresión, haciendo más difícil la solidaridad colectiva. Muchos capos abusaron enormemente de su pequeño poder. Otros intentaron ejercerlo con la menor violencia posible. Algunos usaron su posición para proteger a compañeros más vulnerables. La evaluación moral de sus acciones es extraordinariamente compleja. Lo que no es complejo es la responsabilidad de los que los pusieron en esa posición. ¿Crees que la banalidad del mal, personas ordinarias que cometen crímenes extraordinarios al seguir órdenes, sigue siendo posible hoy? ¿Qué nos protege de eso? Reflexiona en los comentarios. Mauthausen no fue, en sus primeros años, un campo de exterminio en el sentido que damos hoy a esa palabra. No tenía cámaras de gas desde el principio, no tenía el aparato sistemático de muerte inmediata que caracterizaba a los campos de la Operación Reinhardt. Durante los primeros años, el exterminio era, por decirlo de algún modo, orgánico. El trabajo, el hambre, el frío y la violencia directa mataban a los prisioneros de manera suficientemente eficiente como para no necesitar métodos adicionales. Eso cambió en 1941, la llegada de la tecnología del exterminio. En el otoño de 1941, comenzaron a llegar a Mauthausen equipos y personal con experiencia en el programa de eutanasia nazi, conocido como Acción T4.
Este programa había asesinado desde 1939 a más de 200.000 personas con discapacidad mental y física en Alemania y Austria, utilizando principalmente gas de monóxido de carbono en instalaciones disfrazadas como centros médicos. Los técnicos del programa T4 llegaron a Mauthausen con conocimiento específico. Sabían cómo construir y operar cámaras de gas, sabían cómo gestionar los cuerpos, sabían cómo mantener el secreto ante la población civil circundante. En 1942, Mauthausen tenía su propia cámara de gas operativa, una sala de ducha reconvertida en el edificio del crematorio. La cámara podía acomodar entre 60 y 80 personas al mismo tiempo. El gas utilizado era Zyklon B, el mismo pesticida convertido en arma de exterminio que se utilizaba en Auschwitz, o monóxido de carbono de fuentes vehiculares. La operación 14F-13, exterminar a los débiles. Uno de los episodios más documentados y más perturbadores del exterminio en Mauthausen fue la llamada Operación 14F-13, un nombre burocrático para lo que era, en esencia, la selección y el asesinado de los prisioneros demasiado enfermos o débiles para seguir trabajando. El proceso funcionaba así. Médicos de las SS realizaban inspecciones médicas periódicas en el campo. Los prisioneros que presentaban signos de debilidad extrema, enfermedades graves, incapacidad para el trabajo, eran marcados en su ficha. Posteriormente, eran transportados, generalmente a Hartheim, un castillo a 40 kilómetros del campo que había sido convertido en instalación de asesinato durante el programa T4, donde eran gaseados. El castillo de Hartheim tiene una historia que durante décadas intentó ser borrada. Después de la guerra, fue reconvertido en viviendas para familias con discapacidad, en una ironía tan oscura que parece imposible. Solo en los años 90 fue reconocido como sitio memorial y comenzó a ser investigado y documentado adecuadamente. Se estima que entre 1941 y 1944, más de 18.000 prisioneros de Mauthausen fueron asesinados en Hartheim. Las ejecuciones. El menú de la muerte. Más allá de las cámaras de gas y las selecciones médicas, Mauthausen disponía de un arsenal variado de métodos de ejecución. Esto no era accidental. Cada método servía a propósitos diferentes, era utilizado en circunstancias diferentes y tenía efectos psicológicos diferentes, tanto sobre las víctimas como sobre los verdugos y los testigos. Las ejecuciones por fusilamiento eran las más comunes para los casos formales. Prisioneros acusados de intentos de fuga, de sabotaje, de desobediencia grave. Se realizaban generalmente en el patio del campo o en la cantera, con frecuencia con otros prisioneros obligados a observar como advertencia. Las inyecciones letales, generalmente de fenol o gasolina directamente en el corazón, eran utilizadas principalmente en la enfermería del campo, que era el método preferido para eliminar prisioneros de manera discreta, sin el ruido y la visibilidad de un fusilamiento. El ahorcamiento se utilizaba para ejecuciones públicas con alto valor intimidatorio. El ahorcado permanecía expuesto durante horas o días, mientras los demás prisioneros pasaban a su lado durante el apel. Y luego estaba el deporte en la cantera, la práctica de empujar prisioneros por los escalones o forzarlos a correr hacia los alambres electrificados. En los registros nazis, estas muertes eran documentadas como intento de fuga, lo que les daba una apariencia de legitimidad bajo el derecho de campo y también servía para encubrir el número real de asesinatos directos. El gas de los camiones, movilidad de la muerte. En algunos periodos y para grupos específicos, Mauthausen utilizó también camiones equipados con sistemas de gasificación de monóxido de carbono, los llamados camiones de gas. Las víctimas eran cargadas en el interior del camión, se sellaban las puertas y los gases del escape del motor eran dirigidos hacia el compartimento de carga durante el trayecto. Esta tecnología, aunque más primitiva que las cámaras de gas estacionarias, tenía la ventaja de la movilidad. Permitía matar fuera del campo, lo que dificultaba el conocimiento de la población civil local. El peso de saber. Una pregunta que los historiadores y los sobrevivientes han debatido durante décadas es:
¿Cuánto sabía la población civil circundante? Mauthausen no estaba en una región remota. Estaba a pocos kilómetros de la ciudad de Mauthausen, cerca de Linz, en una de las regiones más densamente pobladas de Austria. El humo del crematorio era visible desde los pueblos cercanos. El olor llegaba con el viento en ciertos días. Los prisioneros trabajaban en proyectos de construcción fuera del campo, visibles para cualquiera que pasara. Los testimonios de los propios habitantes son, en su mayoría, testimonios de negación activa. Sabían que algo terrible ocurría, pero eligieron no saber, no preguntar, no ver. Es un patrón que se repite en todas las regiones donde existieron campos nazis. La complicidad del silencio. La complicidad del silencio. Saber algo terrible y elegir no ver. ¿Crees que sigue ocurriendo hoy con situaciones de injusticia a nuestro alrededor? ¿Cuándo el silencio se convierte en responsabilidad? Una de las realidades de Mauthausen que menos se conoce es su dimensión de red. Cuando la mayoría de las personas piensa en un campo de concentración, imagina un lugar, muros, torres de vigilancia, barracones. Mauthausen era eso, pero era también mucho más. Era el centro de un sistema de 49 subcampos distribuidos por toda Austria y partes de la actual República Checa y Alemania. Este sistema convirtió a Mauthausen en algo diferente a los campos de exterminio de Polonia. Era una empresa industrial de esclavitud. Una empresa que alquilaba cuerpos humanos a empresas privadas, a proyectos militares, a la industria de guerra nazi, y recibía a cambio dinero que iba directamente a las arcas de las SS. El negocio de la esclavitud moderna. El mecanismo era simple en su brutalidad. Las empresas alemanas y austriacas que necesitaban mano de obra pagaban a las SS una tarifa por cada prisionero que utilizaban. La tarifa era modesta, entre 4 y 8 marcos por día, según el tipo de trabajo, pero multiplicada por miles de prisioneros y cientos de días, generaba ingresos enormes. Las empresas sabían perfectamente lo que estaban haciendo. No contrataban trabajadores libres, contrataban esclavos. Sabían que esos hombres no cobraban nada, que vivían en condiciones inhumanas, que podían morir en cualquier momento. Muchas empresas que participaron en este sistema siguen existiendo hoy, y solo en las últimas décadas han comenzado a enfrentarse a reclamaciones de compensación de parte de sobrevivientes y sus familias. Gusen, el subcampo del horror. El mayor y más mortífero de los subcampos de Mauthausen fue Gusen, ubicado a apenas 3 kilómetros del campo principal. En algunos periodos de la guerra, la población de Gusen superó a la del propio Mauthausen. Gusen tenía su propia cantera, sus propios crematorios, su propia cámara de gas. Pero lo que lo hacía especialmente letal era su combinación de trabajo en cantera con trabajo industrial. En 1943 y 1944, las SS excavaron túneles en las colinas cercanas, el complejo llamado Bergkristall, para trasladar allí la producción de motores de avión de la empresa Messerschmitt, que había sido trasladada de Alemania para protegerla de los bombardeos aliados. Los prisioneros de Gusen trabajaron en esos túneles, excavando en la roca, instalando maquinaria, ensamblando componentes de aviones que serían usados para bombardear ciudades aliadas. El ambiente subterráneo era devastador, sin ventilación adecuada, con polvo de roca en suspensión constante, con temperaturas extremas, con accidentes frecuentes. La mortalidad en Gusen durante los años de mayor actividad fue de entre el 10 y el 20% mensual. Eso significa que, en los peores meses, entre 1 de cada 10 y 1 de cada 5 prisioneros moría cada mes. Ebensee, las fábricas bajo tierra. Otro subcampo notable fue Ebensee, en el lago Traunsee, donde los prisioneros excavaron enormes túneles en la montaña para alojar una planta de producción de combustible de cohetes para el programa de armas secretas nazis, incluyendo los misiles V-2. Ebensee fue uno de los últimos subcampos liberados, el 6 de mayo de 1945, apenas 2 días antes del fin oficial de la guerra en Europa. La escena que encontraron los soldados americanos allí fue tan horrible que algunos de los veteranos que participaron en la liberación declararon décadas después
que nunca habían podido olvidarla. Miles de hombres reducidos a esqueletos, incapaces de moverse, en barracones que olían a muerte. Melk, trabajo en el Danubio. El subcampo de Melk, establecido cerca del famoso monasterio benedictino que domina el Danubio, alojaría hasta 14,000 prisioneros trabajando en túneles para la producción de armamentos. La ironía geográfica era brutal. A pocos cientos de metros de uno de los monumentos más bellos de la arquitectura eclesiástica de Europa, miles de hombres morían en condiciones medievales. El monasterio de Melk tenía vistas directas al área del campo. Los monjes vieron, a su manera, lo que ocurría. Al igual que la población civil de la región, eligieron principalmente el silencio. Las empresas que se enriquecieron. Entre las empresas que utilizaron trabajo forzado de Mauthausen y sus subcampos, se encuentran algunas que aún son reconocibles hoy. Steyr-Daimler-Puch, que fabricaba armas y vehículos. Messerschmitt, que fabricaba aviones de combate. Varias empresas de construcción e ingeniería que participaron en proyectos de infraestructura del Reich. En la posguerra, la persecución judicial de estas empresas fue mínima. La reconstrucción económica de Europa Occidental fue considerada más urgente que la justicia. Las compensaciones, cuando se produjeron, llegaron décadas tarde y fueron simbólicamente inadecuadas para el sufrimiento causado. Esta historia, la de las empresas privadas que se beneficiaron directamente de la esclavitud nazi, es parte de la narrativa de Mauthausen que más resistencia ha encontrado al ser recordada. Las empresas que se enriquecieron con el trabajo forzado de Mauthausen tardaron décadas en reconocer su responsabilidad. ¿Crees que las compensaciones económicas pueden reparar este tipo de crimen? ¿O hay heridas que el dinero no puede cerrar? En un lugar diseñado sistemáticamente para destruir el cuerpo, la mente y el espíritu, cualquier acto de afirmación humana se convierte en un acto de resistencia. Esto es especialmente cierto en Mauthausen, donde las condiciones extremas hacían que incluso las formas más elementales de solidaridad, compartir un trozo de pan, ayudar a un compañero caído, recordar el nombre de alguien que había muerto, fueran actos que desafiaban la lógica del campo. La resistencia en Mauthausen tomó formas muy distintas, desde lo más íntimo y silencioso hasta lo más organizado y arriesgado. La resistencia de la memoria. La primera y más fundamental forma de resistencia en Mauthausen fue el intento de preservar la memoria y el testimonio. Muchos prisioneros entendieron, desde muy temprano, que su misión más importante era sobrevivir no para salvarse a sí mismos, sino para poder contar lo que habían visto. Esto no era una actitud heroica en el sentido hollywoodense. Era, en muchos casos, la única razón que mantenía vivos a los hombres cuando el cuerpo y la mente ya no podían encontrar otra razón para seguir. La promesa implícita de «si sobrevivo, lo contaré» fue, para muchos, el hilo más delgado, pero también el más fuerte que los mantuvo conectados a la vida. Francisco Boix, un joven fotógrafo catalán de 23 años que llegó a Mauthausen entre los deportados republicanos españoles, convirtió esa resistencia de la memoria en algo concreto y extraordinario. Boix trabajaba en el laboratorio fotográfico del campo, donde las SS revelaban sus propias fotos. Durante años, Boix y un grupo de compañeros sustrajeron clandestinamente miles de negativos fotográficos y los escondieron en el exterior del campo con la ayuda de civiles austriacos simpatizantes. Estas fotos, imágenes tomadas por los propios nazis que documentaban la vida y la muerte en el campo, fueron las pruebas más poderosas presentadas en los juicios de Nuremberg. Boix mismo testificó en Nuremberg, convirtiéndose en el único español que declaró en ese proceso histórico. Su historia fue durante décadas prácticamente desconocida en España, sepultada bajo el silencio que el franquismo impuso sobre los republicanos. Solo en años recientes, gracias a investigaciones históricas y a una película biográfica, su nombre ha comenzado a recibir el reconocimiento que merece. Las redes de solidaridad nacional. Los prisioneros de Mauthausen organizaron en la medida de lo posible redes de solidaridad basadas principalmente en afinidades nacionales y políticas.
Los polacos, los españoles, los soviéticos, los checos, cada grupo tenía sus propias estructuras informales de apoyo mutuo. Estas redes servían para varios propósitos prácticos. Compartían información. ¿Quién era de confianza? ¿Quién colaboraba con los guardias? ¿Qué capos eran relativamente humanos y cuáles eran brutales? Organizaban la distribución de recursos escasos. Si alguien recibía un paquete de fuera, lo que ocurría muy ocasionalmente para algunos prisioneros occidentales, el contenido era repartido según una lógica de necesidad colectiva. También servían para proteger a los más vulnerables durante las selecciones. Cuando había rumores de que se estaba preparando una selección para la cámara de gas o para un transporte a Hartheim, las redes se activaban para intentar esconder o camuflar a los prisioneros más débiles. La Internacional Comunista en Mauthausen. Entre los prisioneros políticos, principalmente españoles, alemanes antinazis, austriacos y checos, existía una organización clandestina de inspiración comunista que funcionaba con sorprendente eficacia, dado el ambiente del campo. Esta organización, conocida generalmente como el Comité Internacional, logró mantener comunicación entre diferentes barracones, proteger a algunos de sus miembros de las peores asignaciones de trabajo y, en la fase final de la guerra, preparar una respuesta organizada para cuando llegaran los liberadores. Su existencia era conocida por los mandos del campo, que realizaban periódicamente redadas para desarticular estas redes. Los prisioneros identificados como organizadores eran ejecutados, pero la red se reconstituía porque la necesidad de organización era más fuerte que el miedo. La revuelta de los paracaidistas soviéticos. En la madrugada del 2 de febrero de 1945, ocurrió en Mauthausen uno de los episodios más extraordinarios y menos conocidos del sistema concentracionario nazi. Un grupo de prisioneros soviéticos, oficiales del Ejército Rojo, que habían sido capturados tras misiones de paracaídas detrás de las líneas alemanas y clasificados como criminales de guerra para justificar su encarcelamiento en Mauthausen en lugar de ser tratados como prisioneros de guerra, se sublevaron en el Bloque 20. El Bloque 20 era la sección del campo donde se concentraban los prisioneros destinados a una muerte inminente. Vivían en condiciones extremas incluso para los estándares del campo, sin suficiente ropa, con raciones mínimas, sin acceso a instalaciones sanitarias. Sabían que estaban destinados a la cámara de gas o a ser ejecutados en el plazo de días. En la madrugada del 2 de febrero, utilizando lo que tenían, piedras, cucharones de madera, extintores de incendio robados, los prisioneros del Bloque 20 atacaron a los guardias, escalaron los muros electrificados usando mantas para protegerse del alambre y se dispersaron en el campo austríaco en pleno invierno. Eran cerca de 500 hombres. Casi todos murieron. Las SS y los organismos locales organizaron una cacería humana que duró días, llamada en los documentos nazis la Caza del Halcón, en la que participaron no solo los militares, sino también guardias forestales, Hitlerjugend y civiles austriacos. De los aproximadamente 500 fugitivos, menos de 20 sobrevivieron, pero su acto, que los nazis documentaron con horror y furia en sus comunicaciones internas, fue un acto de afirmación humana en el momento más oscuro. En un lugar donde la lógica del sistema decía que la resistencia era imposible e inútil, 500 hombres dijeron no. La historia de Francisco Boix y su cámara, fotos robadas que se convirtieron en pruebas en Nuremberg, demuestra que la memoria puede ser el arma más poderosa. ¿Conocías su historia? ¿Qué te parece más valiente, su resistencia o la de los que se sublevaron? El año 1944 fue el año en que la guerra comenzó a cambiar de dirección de manera irreversible. En junio, los aliados desembarcaron en Normandía. En el este, el Ejército Rojo avanzaba imparable hacia Alemania. En Italia, las fuerzas aliadas empujaban hacia el norte. Para cualquier observador lúcido, era evidente que Alemania perdería la guerra. En los campos de concentración, esta realidad tuvo un efecto paradójico y devastador. En lugar de moderar la violencia, la aceleró. La llegada de los transportes de Hungría. En la primavera de 1944,
la Hungría aliada de Alemania, fue ocupada militarmente por las propias fuerzas nazis, que consideraban que el gobierno húngaro era demasiado tibio en la implementación de las políticas antisemitas. En cuestión de semanas, los nazis organizaron la deportación masiva de la comunidad judía húngara, más de 400.000 personas, hacia los campos de exterminio. Mauthausen y su red de subcampos recibió una parte significativa de estos transportes. Hombres y mujeres judíos húngaros, muchos de los cuales apenas tenían conocimiento del sistema de campos nazis, llegaron a Mauthausen en condiciones devastadoras, después de viajes de días en vagones de ganado. Su llegada desbordó completamente la capacidad del campo. Los barracones, ya superpoblados, se volvieron inhabitable en términos de cualquier criterio sanitario. La mortalidad aumentó exponencialmente no solo por la violencia directa, sino por el simple colapso de las condiciones materiales. El hambre, las enfermedades, el frío, la evacuación de los campos del este. Al mismo tiempo que llegaban los nuevos transportes, comenzaron a llegar a Mauthausen los supervivientes de campos del este que el avance soviético obligaba a evacuar. Las llamadas marchas de la muerte, columnas de prisioneros obligados a caminar cientos de kilómetros en pleno invierno hacia los campos del oeste, trajeron a Mauthausen hombres en estado físico casi incompatible con la vida. Estos prisioneros llegaban después de semanas de marcha, sin comida, sin calzado adecuado, con los pies congelados. Muchos no podían caminar, eran arrastrados por sus compañeros o simplemente abandonados en la carretera y asesinados. Los que llegaban al campo estaban tan debilitados que la muerte era solo cuestión de días para la mayoría. Mauthausen, incapaz de absorber estos números, comenzó a funcionar de manera aún más caótica. La burocracia de la muerte empezó a desmoronarse. Los registros se hacían con menos cuidado. Las decisiones sobre quién vivía y quién moría se tomaban de manera cada vez más arbitraria. La Aktion K, el exterminio de los oficiales aliados. En este periodo final, Mauthausen fue escenario de uno de los episodios más específicamente documentados de crimen de guerra del sistema concentracionario, la llamada Aktion K o Kugel-Erlass, la Orden de la Bala. Esta orden secreta, emitida por Heinrich Himmler en 1944, establecía que los oficiales de los ejércitos aliados que hubieran sido capturados tras intentos de fuga o en misiones de sabotaje no debían ser tratados como prisioneros de guerra convencionales, sino transferidos a Mauthausen y ejecutados de manera secreta. La razón declarada era impedir que estos oficiales, con sus conocimientos y liderazgo, organizaran resistencia. En la práctica, la Acción K significó que cientos de oficiales aliados, muchos de ellos de los servicios de inteligencia británico y americano, del PSOE y la OSS, que habían sido capturados tras operaciones detrás de las líneas alemanas, fueron asesinados en Mauthausen. Sus muertes fueron documentadas fraudulentamente como intentos de fuga para encubrir lo que en realidad eran ejecuciones de prisioneros de guerra protegidos por las convenciones de Ginebra. El colapso del orden. En los primeros meses de 1945, el orden burocrático que había caracterizado el funcionamiento de Mauthausen comenzó a desintegrarse. Los guardias más jóvenes, conscientes del avance aliado, empezaban a calcular sus propias posibilidades de supervivencia. Las relaciones de autoridad se volvieron más impredecibles. Algunos guardias se volvieron más violentos, como si quisieran exprimir el tiempo que les quedaba de poder absoluto. Otros comenzaron a moderar su brutalidad, conscientes de que pronto responderían por sus actos. Ziereis, el comandante, comenzó a planificar la destrucción del campo y la eliminación de los testigos. En comunicaciones internas de las SS hay referencias a planes para minar los barracones y hacer explotar el campo cuando llegaran los aliados, matando a todos los prisioneros restantes y destruyendo la evidencia simultáneamente. El plan nunca fue ejecutado. ¿Por qué no es todavía objeto de debate histórico? Algunos historiadores sugieren que la organización de resistencia interna del campo logró desactivar los explosivos o disuadir a los guardias con promesas de testimonios favorables. Otros sostienen que simplemente el tiempo se acabó antes de que pudieran ejecutarlo.
Lo que es cierto es que cuando llegaron los liberadores, los prisioneros todavía estaban vivos. En los últimos meses, algunos guardias empezaron a moderar su violencia calculando el futuro juicio. ¿Crees que eso atenúa su responsabilidad moral? ¿O actuar bien solo cuando hay consecuencias no cuenta como bondad real? El 5 de mayo de 1945. La guerra en Europa está a 3 días de terminar oficialmente. En la mañana de ese sábado, una patrulla de reconocimiento del 11 Regimiento Blindado del 3, el ejército americano, al mando del general George Patton, avanza por las carreteras de Alta Austria, siguiendo rumores y signos en el paisaje, el olor, el humo, las indicaciones de civiles austriacos que finalmente, con el peso de la derrota, empiezan a hablar. A media mañana los vehículos blindados americanos se detienen ante la entrada de Mauthausen. El primer contacto, entre la incredulidad y el horror. El sargento Albert Kosiek, uno de los primeros soldados americanos en entrar al campo, describió el momento en una entrevista grabada años después. Vimos las puertas y pensamos que era una fábrica o algún tipo de instalación militar, y luego vimos la primera figura. Era un hombre, o lo que quedaba de un hombre. Pesaría 40 kilos. Nos miraba con esos ojos enormes, y no podíamos interpretar la expresión. No sabíamos si era miedo, esperanza, o simplemente el vacío de alguien que ya no espera nada. Dentro del campo, los soldados encontraron aproximadamente 16.000 prisioneros sobrevivientes, en Mauthausen y sus subcampos inmediatos. La mayoría estaban en condición crítica. Muchos no podían ponerse de pie. Algunos murieron en las horas siguientes a la liberación, sus cuerpos incapaces de procesar la esperanza repentina y la comida que los americanos empezaron a distribuir sin esperar instrucciones médicas. La reacción de los prisioneros, entre la alegría y el estupor. La liberación no fue la escena unívoca de alegría explosiva que aparece en las películas. Fue más compleja, más ambigua, más humana. Había alegría. Había llanto. Había personas que corrían hacia los soldados americanos y los abrazaban con una fuerza que sorprendía dados sus cuerpos destrozados. Pero también había quienes no reaccionaban, quienes miraban a los soldados con desconfianza profunda, cultivada durante años de brutalidad, quienes simplemente no podían creer que fuera real. Evgen Loebl, un economista checo que sobrevivió a Mauthausen, escribió: «Cuando vi el tanque americano, pensé que era una alucinación. Llevaba 2 años pensando que si llegaba ese momento, me echaría a reír y a llorar al mismo tiempo. Pero cuando llegó, solo sentí un cansancio infinito, como si el cuerpo hubiera gastado hasta la última reserva de emoción en sobrevivir, y ya no quedara nada para celebrar». La conmoción de los liberadores. Los soldados americanos que liberaron Mauthausen eran, en su mayoría, hombres que habían combatido desde el desembarco en Normandía o el norte de África. Habían visto guerra, habían visto muerte, habían visto destrucción, pero nada los había preparado para lo que encontraron en Mauthausen. Los testimonios de los liberadores son extraordinariamente consistentes en describir una especie de crisis de realidad, la incapacidad de reconciliar lo que veían con cualquier marco de referencia previo. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, visitó el campo de Ohrdruf, un subcampo de Buchenwald, unos días antes de la liberación de Mauthausen, y ordenó explícitamente que todos los oficiales y soldados que estuvieran en un radio razonable visitaran el campo. Su razonamiento, que anotó en sus memorias, era sorprendente. Lo hice porque sabía que llegaría el día en que alguien diría que todo esto nunca ocurrió. Quería que hubiera testigos. Eisenhower, en 1945, ya anticipaba el negacionismo. El problema de los primeros días, cómo ayudar sin matar, uno de los dramas más crueles de la liberación, fue el descubrimiento de que alimentar a los prisioneros podía matarlos. Los médicos militares americanos, algunos de ellos sin experiencia específica con inanición extrema, distribuyeron en los primeros días raciones de alimentos normales, raciones militares estándar, raciones de C y K que los soldados llevaban consigo. Los prisioneros comieron, y muchos murieron.
Sus sistemas digestivos, debilitados por meses y años de inanición, no podían procesar proteínas y grasas en esas cantidades. El síndrome de realimentación, una condición médica en que la reintroducción de nutrientes causa un desequilibrio electrolítico fatal, mató a prisioneros que habían sobrevivido todo lo demás. Fue una tragedia dentro de la tragedia y dejó una marca psicológica profunda en los médicos militares que la vivieron. La justicia inmediata, lo que ocurrió con los guardias. Cuando los soldados americanos entraron al campo, algunos guardias de las SS todavía estaban presentes, los que no habían tenido tiempo de huir o que habían decidido rendirse. Lo que ocurrió en esas primeras horas es uno de los episodios más debatidos de la historia de la liberación. En varios campos liberados por los americanos, Dachau es el caso más documentado, pero Mauthausen tuvo episodios similares. Algunos soldados americanos ejecutaron sumariamente a guardias de las SS. En algunos casos, permitieron que los prisioneros supervivientes se tomaran la venganza directamente. Los juicios militares posteriores a estos incidentes generalmente resultaron en absoluciones o penas mínimas. El sistema judicial americano, confrontado con la evidencia de lo que los guardias habían hecho, encontró difícil condenar con severidad a soldados que habían reaccionado con furia ante el horror que encontraban. Es una zona gris ética que los historiadores han debatido extensamente. La violencia extrajudicial de los liberadores era comprensible, justificable, ninguna de las dos cosas. El 5 de mayo como fecha simbólica. El 5 de mayo se celebra hoy como el Día Europeo contra el Nazismo y el Fascismo, precisamente en conmemoración de la liberación de Mauthausen. Para los supervivientes españoles, el 5 de mayo tiene un significado especial. Es el día que demuestra que, incluso cuando llegó décadas tarde, el reconocimiento del crimen es posible. Los liberadores americanos se enfrentaron a una paradoja. Alimentar a los prisioneros podía matarlos. La buena intención no era suficiente sin el conocimiento adecuado. ¿En qué situaciones actuales crees que algo similar puede ocurrir? Buenas intenciones, sin el conocimiento necesario para ayudar de verdad. Lo que acabas de conocer, los hombres de Mauthausen, las canteras, la escalera de la muerte, fue el horror que el mundo tardó décadas en reconocer. Pero hay otra historia igual de devastadora que la historia oficial olvidó durante aún más tiempo. La de las mujeres. En el video que aparece ahora en tu pantalla, El castigo contra mujeres que nunca fue contado, Ravensbrück, descubrirás el único campo de concentración nazi diseñado específicamente para destruir mujeres. Más de 130.000 prisioneras. Experimentos médicos sin anestesia. Bebés asesinados delante de sus madres. Una historia que merece ser contada y escuchada.